¿Por qué sigue bajando el turismo en Tailandia en 2025? Bueno, ¿has notado que hay menos turistas este año? ¿O quizá te ha sorprendido caminar por Bangkok sin tanto ruido, sin esas oleadas interminables de visitantes? ¿Está pasando algo serio con el turismo o simplemente el país está cambiando su forma de atraer viajeros? Acompáñame y descubre la Tailandia que cambia mientras la vivimos y sentimos. Esto es Destino Tailandia, donde el viaje nunca termina. Ahora te toca a ti. Suscríbete y dale a la campana como si ya estuvieras en un templo en Tailandia. Hace un par de meses publiqué un vídeo sobre este mismo tema. Muchos me dijeron entonces que exageraba, que era algo temporal. Pero después de seguir viajando por el país, hablar con los tailandeses y ver lo que ocurre de primera mano, he comprendido que lo que está pasando no es un bajón pasajero, sino más bien una transformación profunda. Y por eso estoy haciendo este nuevo vídeo, porque lo que parecía una simple caída de números, hoy se ha convertido en un espejo que muestra cómo Tailandia y el turismo mundial están cambiando más rápido de lo que pensamos. Hola, viajeros y viajeras. Soy Pedro y te hablo desde Tailandia, desde sus templos ocultos, sus playas menos conocidas y sus mercados donde el tiempo parece haberse detenido. Aquí, en Destino Tailandia, te cuento la realidad de este país, tal como se vive y no como te la venden. En los últimos meses, los datos han confirmado lo que muchos intuíamos. Tailandia ha recibido cerca de un 5% menos de turistas que el año pasado. Pero lo más fuerte no es eso. La caída más grande, de más del 34%, proviene de un país que durante años llenó aeropuertos, centros comerciales y templos. Te hablo de China. Esto se siente. Bangkok está más tranquila, las playas de Krabi y Phuket tienen más espacio, incluso en los templos más visitados ahora puedes tomarte una foto sin 100 personas detrás. Podría parecer una buena noticia, ¿verdad, no? Menos turismo, más calma. Pero el asunto va más allá de eso. Mucha gente piensa que todo se debe a la supuesta falta de seguridad, que los vídeos y rumores en redes chinas, esas historias de secuestros y estafas exageradas, han creado miedo. Y eso evidentemente ha influido, pero hay algo más grande moviéndose bajo la superficie de este supuesto problema. Primero, la competencia regional se ha vuelto brutal. Vietnam, Malasia y Japón han lanzado campañas muy agresivas, sobre todo para captar nuevos turistas. Ofrecen visados fáciles, vuelos baratos y una imagen fresca. Y muchos chinos, europeos o australianos simplemente se han dejado tentar y llevar por estas tentadoras ofertas. Segundo, la economía global aprieta. Esto es evidente. El coste de los vuelos, los hoteles y hasta la comida se ha disparado. Y aunque Tailandia sigue siendo un destino asequible, la percepción de barato ya no es la misma. La inflación global ha borrado esa ventaja psicológica que había. Y tercero, el perfil del viajero está cambiando. Ya no llegan tanto los grupos organizados que viajaban con presupuesto ajustado y horarios de ejército. Ahora vienen más viajeros independientes, familias europeas,
parejas jóvenes y jubilados que buscan algo distinto, sobre todo nada de masificación, ni prisas. Bueno, entendámonos, tampoco turismo de selfie. Y eso, aunque parezca negativo por las estadísticas, está transformando positivamente el alma del país. Tailandia no está vacía, está distinta. Los grandes grupos de chinos han bajado. Sí, pero han llegado más visitantes de India, Rusia, Oriente Medio y Europa. Y sobre todo viajeros que gastan más. Se quedan más tiempo y se integran mejor. Los hoteles boutique están llenos, los cafés locales, los pequeños hostales y los guías independientes están volviendo a respirar. Hay menos volumen, pero más valor humano y económico. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. En Chiang Can, un pequeño pueblo junto al Mekong, la vida sigue lenta y feliz. En Koh Yao Noi, los bungalows frente al mar se llenan de parejas que buscan silencio. Y en lugares como Loei o Nan empieza a brotar un turismo consciente de más caminatas, bicicletas y conversaciones con la gente local que de fiestas, bulla y ruido. ¿Y sabes qué? Esto está cambiando también la forma en la que los tailandeses miran al visitante. Vuelven a sonreír sin prisa. Vuelven a hablar sin sentirse invadidos. Y eso, aunque no parezca en las estadísticas, es el verdadero renacer del turismo tailandés. No todo es fácil. Los grandes hoteles y las agencias internacionales están notando el golpe, evidentemente. Menos reservas, más ofertas y menos margen. Pero los pequeños negocios, los vendedores locales y los guías de a pie lo agradecen. Por primera vez en años pueden competir sin quedar ahogados por los gigantes. Ahora el gobierno, por su parte, ha ajustado sus expectativas de los 39 millones de turistas esperados para 2025. Ahora calcula entre 34 y 36 millones, pero no se trata solo de números, sino de qué tipo de visitante quieren atraer. Y eso es un cambio de mentalidad enorme. Ya no se busca la foto para Instagram, se busca el viajero que pudiera entender, respetar y participar. Bueno, en pocas palabras, el que deja huella y no solo basura. Si estás pensando en venir a Tailandia, este momento puede ser el mejor de la década. Te lo digo de verdad. Porque ahora es cuando puedes conocer la Tailandia real, la de los mercados con olor a coco, los templos donde solo se escucha el viento y las playas sin filas ni exceso de tumbonas. Ahora puedes pasear por el Gran Palacio sin empujones, pedir un mango stick rice sin esperar 20 minutos, o tomar un shom tawet y hablar con los locales sin que te miren como un turista más. La caída del turismo no es el fin de nada, es el principio de una nueva etapa, una más humana, más sostenible y más auténtica. Cuando grabé aquel primer vídeo pensé que el descenso era algo pasajero. Hoy veo que fue el inicio de una limpieza natural, una especie de reajuste del destino, donde el país respira, se prepara para un nuevo tipo de visitante y hay nuevas esperanzas. Quizá el turismo de masas no vuelva a ser el mismo, y eso, aunque duela a algunos, puede ser lo mejor que le haya pasado a Tailandia en muchos años. Porque detrás de esta caída hay algo más profundo, el regreso de la calma, el respeto y la posibilidad de redescubrir el alma del país. Así que si estás pensando en venir, ven ahora, con mente abierta,
con ganas de mirar y escuchar y sentir. Porque Tailandia no está vacía, está más viva que nunca y solo que ha aprendido a respirar despacio. Si te ha gustado este vídeo, compártelo con quien sueñe con conocer Tailandia real. Dale like y deja tu opinión en los comentarios. Y si has llegado hasta aquí, eres parte de esta comunidad. Gracias por vivir esta Tailandia conmigo, la que se siente de verdad. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete ahora. Esto es Destino Tailandia. Nos vemos en la próxima aventura. Quizá bajo el sol de alguna playa en Tailandia. Kapunja.